Ok, aquí tenemos otro mecanismo que es el mecanismo de manivela corredera descentrado. En ese caso, en el descentrado la cosa es un poquito más complicada, pero sin problema. Recuerden un mecanismo de manivela descentrado es como es. Mira aquí el labón de la corredera está fuera de la línea del eslabón, del punto de pivote de la manivela. Correcto. Puede ser por debajo, por encima, pero es diferente. Entonces vamos a ver aquí que dice. El mecanismo ilustrado en la esfera 5A es un mecanismo de la corredera descentrado donde se introduce la distancia del centrado L1, recuerda muy bien. Entonces, un momentito. Entonces, dice aquí, a diferencia del mecanismo de manivela corredera en línea, aquí se introduce lo que es el descentrado, que viene dado por L1. Y entonces aquí la carrera no es el doble de la manivela, sino que es, ahora en este caso, es diferente. Entonces, un mecanismo, para diseñar un mecanismo a nivel de la corredera, entonces en este caso, dice, el diseño de un mecanismo de manivela de la corredera requiere el cálculo del descentrado, o sea, hay que calcular el descentrado, y en el descentrado, L1, ¿verdad? Y la longitud de los dos eslabones, L2 y L3. Recuerden que ahorita en la carrera ese era simplemente el doble en el de línea, era el doble de la manivela y era fácil. Y L3 en aquel caso eh, tiene, se determina según un criterio y el criterio es más básico o general es que fuera tres veces, que el conector fuera tres veces L3, conector tres veces la manivela. En este caso, para determinar la carrera, que es lo importante, tiene que determinarse L2, L3 y L1. L1 el descentrado, L2 la manivela y L3 el conector de la manivela. Entonces, vamos acá, aquí está la gráfica. Entonces, fíjate acá, está la carrera, delta R4 máximo. Fíjese que la carrera, igual que antes, está limitada por los límites, por los límites superior e inferior, límite mínimo y límite máximo, acá. Y recuerden que los límites máximo y mínimo siempre están cuando el mínimo, cuando la manivela L2 está colineal con L3, pero hacia atrás. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, sería en esta línea. Es el límite inferior, que coincidiría cuando este punto B está aquí. Entonces, voy a hacer que la manivela está colineal con el L3, con el conector. En el otro caso sería lo contrario. Acá sería esa la posición límite superior, que está colineal también, pero en este caso sumándole. En este caso se resta, o sea, esta longitud aquí sería L3 menos L2 y aquí sería L3 más L2. Fíjense cómo está aquí, cómo está ahí. Y el tamaño. L3 menos L2 sería el límite inferior y L3 más L2 el límite superior por acá. Correcto. Entonces, acá los elementos se van a, dice, ¿cómo el procedimiento? Acá, el procedimiento. El procedimiento a ver, el procedimiento para diseñar un mecanismo como este eh, es el siguiente. Dice aquí hay una nota, déjame verle a eso con rapidez. Dice, para tener la carrera, o sea, en este caso, repito, si hay que determinar L1, L2 y L3,
Y también hay que determinar el ángulo beta, que es el ángulo descentrado. En el proceso hay que determinar el ángulo de desequilibrio, descentrado no, sino de desequilibrio. Pero aquí el ángulo beta. Recuerda el ángulo beta en el principio de este capítulo que tiene que ver con Q, que es la relación de tiempo. El ángulo descentrado beta. ¿Cuál es el procedimiento? Dice, localizar el eje de la unión perno sobre el eslabón deslizante. O sea, localizar el eje de la unión de perno, o sea, localizar este eje, mira, este eje, o sea, ¿dónde es que se va a establecer el eje de deslizamiento del eslabón deslizante precisamente acá de la corredera? ¿En qué sitio? Bueno, simplemente uno grafica esa línea donde va a aparecer ese ahí, graficar. Es el primer paso. Segundo paso, dibujar las posiciones extremas del eslabón deslizante. Las posiciones extremas, o sea, esta posición con C1 que es la mínima y posición máxima extrema 2 que es L2, C2, esos dos. Dibujar eso, vamos a seguir el proceso, dibujar las posiciones extremas. ¿Y cómo se dibuja eso? Bueno, usted debe saber la carrera. Usted tiene, o sea, para diseñar ese mecanismo, usted debe saber cuándo debe correr, cuánto debe correr, cuál es el desplazamiento que tiene ese eslabón, porque usted si va a hacer una cepilladora, si va a hacer o va a desplazar un paquete, tiene que saber cuánto se desplaza ese paquete de un punto a otro. Eso ese sería el desplazamiento máximo con sus posiciones mínimas en C1 y en C2. Ya. Ahí tiene dos posiciones, según el delta R, según la carrera. Bien. Paso número 3. Construir en una de las posiciones extremas una línea M cualquiera que pase por la unión de perno del eslabón. Unión de perno del eslabón deslizante, inclinada a un ángulo θm. Este punto se identifica como seguro. Míralo acá. Usted coge cualquiera, en este caso cogió 1, a la posición número 1, y tira una línea, esa línea pasa allá. Esta es la línea M, la línea M para allá. ¿Qué va a pasar por donde se supone? Bueno, en este caso no. Una línea M con un ángulo con respecto a acá, a la horizontal, inclinada. Fíjese, haya un ángulo, acá, un ángulo ese ángulo. Un ángulo con respecto a la horizontal. Es entonces esa línea. No dice M, mírala aquí, mírala aquí, M, línea M, con un ángulo θm con la horizontal. θm no está ahí, pero ahí no se ve. Pero aquí, línea, acá, a ese, mira el ángulo M ahí. No, línea M es esa. Y el ángulo de tira es θm. Entonces, el segundo paso es tomar el otro siguiente paso. Dice aquí, dibujar la otra posición extrema, tomar la otra posición extrema, en ese caso C, aquí donde está C2, y tirar esa línea también inclinada con un ángulo con respecto a la línea M. O sea, esta es la línea M. Ahora tiramos esta línea N. Entonces, ese ángulo que está aquí, beta, es que con un ángulo con un ángulo inclinada, pero con un ángulo con respecto a la línea M anterior. ¿Sí? Ahora, como eso, obviamente, esas dos líneas se van a juntar aquí, en ese punto. Y ese punto sería el punto A, que es el punto pivote de la manivela. La manivela. Dice aquí, dibujar en la otra posición extrema, ya lo vimos, una línea N que pasa a través de la unión de perno del eslabón deslizante, en C2, identificado como C2. Inclinada un ángulo beta con la línea M. Ese ángulo beta es el ángulo de desequilibrio que habíamos dicho antes, que tiene que ver con la carrera y el tiempo. Y entonces fíjense que aquí dice que θ n es igual a θ m menos beta. Acá arriba. θn, el ángulo que dice que forma con la línea n que es z. Entonces θn es igual al ángulo a θn es igual, míralo acá
aquí, acá. Eso sería teta n igual a el teta m, aquí, beta más teta m sería igual a teta n. Teta n es igual a la sumatoria de esos dos. Ahí hay una cosa aquí, a ver si fue que aquí teta n exactamente, es teta m menos beta. A mí me da al revés, me da la sumatoria. No sé, aquí teta n es este, teta n. Bueno, pero como teta n está por encima por ahí, debía ser la sumatoria. Creo que es al revés, pero no importa. Nosotros nos damos cuenta de eso ahorita. Ok, entonces el siguiente paso dice, la intersección de las dos líneas M y N, como están inclinadas una con respecto a la otra, deben chocarse en algún sitio. Define el pivote de la manivela en el punto A. Correcto, vea. Esta es la línea M, esta es la línea M, la línea N. Como tiene un ángulo estrellado, se van a tocar aquí. Entonces, fíjense que aquí sería, en ese punto A sería el pivote del mecanismo. El pivote del mecanismo. Obviamente entonces ya en ese caso tenemos, dice ahora aquí, y ahí mismo se obtiene a L1. Ese L1 se obtiene graficándolo, o sea, se obtiene midiéndolo. Fíjese aquí, si usted tiene la línea M, la línea N, entonces ahí se pivota, y obviamente con la L1, que es el descentrado, es la distancia que hay entre la línea de desplazamiento de la manivela, de la corredera, y la línea horizontal donde está aquí el punto A. Míralo ahí. Y el punto A es el punto donde coinciden la línea M y la línea N. Míralo acá. Correcto. Ahí sería L1, que es entonces la primera dimensión generada en el proceso, que es el descentrado. Dice aquí, en la construcción de las posiciones se observa que la longitud entre C, bueno, ahí ustedes pueden leer eso y ir viendo la figura. Entonces al final lo que tenemos que buscar es L2 y L1. Entonces, si ustedes leen bien esa parte de aquí, fijando en la figura, para que L2 es igual a un medio de AC2 más AC1. ¿Dónde está AC2? AC2, míralo aquí, menos AC1. Entonces es igual a L2 que es aquí, L2 que es la manivela, la longitud de la manivela es igual a un medio de AC2, mire que es la distancia que hay entre el pivote y la posición máxima, menos AC1 que es el pivote y la posición mínima. Eso sería L2, correcto. Obviamente tienen con una gráfica, con una regla, tienen que medir cuánto hace uno y eso, porque esto es eminentemente gráfico. Tienen que medirla con una regla a través de una escala que han dispuesto para todas y cada una de las dimensiones. Cuando tú vas a hacer un trabajo con esto, gráficamente tienen que hacerlo completo, elegir la escala e ir anotando paso por paso, haciéndolo y graficándolo en un libro, en una hoja, y graficándolo uno a uno y anotándolo uno a uno para que sea ordenado. Y entonces L3, que es el con el brazo conector, ya es otra cosa. De la misma manera que se ha hecho ese, L3 sería igual a AC1 acá, más L2, AC1 más L2. Sí, eso es fácil porque en este caso sería cuando en la posición máxima, la posición L3 y la posición máxima más L2. L3 igual a AC1, posición mínima, más la manivela, aquí el más L2. Sería en este caso L3. Y ahí quedaría completo el mecanismo ya diseñado. Recuerden que en este caso diseñar es simplemente calcular las dimensiones de los eslabones, y aquí ese procedimiento para ese mecanismo. Fíjense, hay otra cosa, dice, también se dispone de métodos analíticos utilizando el triángulo de la figura 5.b. Está acá,
O sea, aquí. Es un poquito difícil, yo no, pero uno puede utilizarla a ojos cerrados, estas ecuaciones, L1, L2 y L3. Miren aquí. Ahora, ¿cuál sería nuestro trabajo? Ver cuál es la diferencia en valores haciéndolo haciéndolo gráfico y o haciéndolo entonces, haciéndolo aquí analítico. O sea, obviamente primero hay que construir esto, hay que construir gráficamente eso y luego midiendo los ángulos y todas esas cosas, entonces aplicar una fórmula. En los trabajos vamos a hacerlo así. Hacemos gráfico y entonces, midiendo todos los ángulos, los metemos entonces a esto, aquí a las ecuaciones y entonces vamos a ver qué diferencia hay. Debe haber poca diferencia porque ustedes lo están viendo ahí mismo. Bien. Bien. Vamos a ponerlo aquí para hacerlo uno a uno. 16 minutos.